Continuamos nuestro recorrido en este precioso evangelio. Y hoy nos corresponde los versículos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y ya están en el sitio. Luego vamos a explicarlas con cuidado y el Espíritu Santo obrará en nuestros corazones. Esta es la palabra de Dios, escuchen. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios obre hoy maravillas en nuestro corazón como esperamos. Oremos. Espíritu Santo, gracias por todo lo que tú has hecho para que en este día podamos estar aquí en esta preciosísima mañana deleitándonos en el Señor y siendo transformados por la santísima palabra de Dios. Encomendamos nuestras almas en tus manos, el alma del predicador y el alma del oyente. Transfórmanos en lo que Jesús quiere de nosotros. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. Continuamos pues nuestro estudio de este precioso Evangelio de Lucas. Y en nuestro pasaje del día de hoy, el Señor continúa su viaje hacia Jerusalén y está transitando entre Samaria y Galilea, y esto le permite visitar algunas pequeñas aldeas. Y entrando en una de ellas, el Padre Dios le da la oportunidad de realizar un milagro increíble, un milagro que solo el Señor Jesús puede hacer, y es sanar a 10 hombres en un solo acto. 10 hombres leprosos. Y esto muestra, sin lugar a dudas, su gran misericordia, su poder como Mesías y su divinidad. Solo Dios puede hacer esto. Esta es una gran demostración de que Cristo es Dios. Pero debemos recordar que este pasaje está inmerso en un marco general, en un contexto general, que es la lucha, la disputa, la confrontación entre Jesús y los fariseos y el rechazo que la nación de Israel le dio a su Mesías. Incluso esa disputa continúa en los versículos siguientes. Teniendo en cuenta entonces ese contexto, podemos pensar que este pasaje no es simplemente una demostración de la misericordia, el poder y la divinidad del Señor Jesús, sino que Lucas, guiado por el Espíritu Santo, está introduciendo este pasaje como un reproche a la nación judía que, guiada erróneamente por los fariseos, a pesar de haber recibido grandes milagros del Señor Jesús, no quisieron arrodillarse ante Él para adorarle. Este pasaje no es solamente una demostración de quién es Jesús, sino un rechazo de Jesús o una reprensión de Jesús a esa nación que, a pesar de haber recibido de Él tanto amor y tantas bendiciones,
no quiso postrarse a sus pies para adorarle y darle gracias, porque Dios busca quien le adore y quien le dé gracias. Y este pasaje en sí mismo se convierte en una advertencia, no solamente un reproche para esos judíos, sino una advertencia para tantos seres humanos sobre la faz de la tierra que han recibido tantos beneficios de la gracia común de Dios, han visto la mano poderosa de Dios en sus vidas y ni aún así se han inclinado y se han postrado delante de Jesús a sus pies para adorarle. Este pasaje también tiene que ver con la fe. Vamos a ver cuando lo analicemos con más detalle que este pasaje tiene conexión con los versículos 5 y 6 en los que hablamos de la semilla de fe. En fin, este pasaje es uno de esos pasajes exclusivos de Lucas que hacen este evangelio tan súper especial. El título que le hemos puesto al pasaje, a su exposición, es La lepra de la ingratitud. La lepra de la ingratitud. Y el tema que vemos en el pasaje es la incapacidad total que tiene el corazón humano inconverso para agradecer y adorar a Dios verdaderamente. Esa incapacidad total del corazón inconverso, del hombre inconverso, así haya recibido inmensos favores de Dios, el hombre inconverso es totalmente incapaz de agradecer y de adorar verdaderamente a Dios. Y esa incapacidad total está reflejada en la ingratitud de los 9 leprosos que fueron limpiados. Ese es el tema. El tema se refiere a la incapacidad del corazón humano. Así vea a Dios en acción, así reciba la misericordia de Dios, así reciba el poder de Dios. El hombre inconverso es incapaz de agradecer y de adorar a Dios correctamente. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y en este pasaje, como en otros, vemos aquellas doctrinas que son tan básicas y tan hermosas para nosotros, que son las doctrinas de la gracia. En este pasaje vemos la doctrina de la depravación total humana. ¿Dónde está aquí la depravación total? En la lepra. Vemos la doctrina de la elección incondicional. Vemos 9 no elegidos que recibieron la gracia común y un elegido que recibe la gracia salvadora. Muy implícita en el pasaje vemos también la doctrina de la expiación limitada. Cristo murió no por los 9 que sanó pero no salvó, sino por el uno que sanó y salvó. Y vemos la doctrina de la gracia irresistible del llamamiento eficaz en ese leproso samaritano que irresistiblemente viene a Jesús para adorarle. Entonces aquí tenemos también una hermosa exposición de las doctrinas de gracia. Vamos a estudiar nuestro pasaje por medio de 3 puntos. No siempre son 3 puntos, pero muchas veces son 3 puntos. El primer punto será la condición de los leprosos. En los versículos 11 al 3, la condición. ¿Qué es la lepra y en qué condición pone al hombre? La condición de los leprosos. Segundo, veremos la curación de los leprosos. En el verso 14 veremos este gran despliegue de la misericordia y el poder de Dios, la curación de los leprosos. Y en tercer lugar, lo más importante, la enseñanza del pasaje, la ingratitud de los leprosos. Los versículos 15 al 19. Son 3 cosas pues muy sencillas con relación a estos leprosos: la condición de los leprosos, la curación de los leprosos y la ingratitud de los leprosos. Comencemos viendo la condición, en qué condición estaban estos hombres leprosos. Y aquí vamos a ver cómo esta lepra produce una condición física. Es una enfermedad física, pero también tiene una condición social, familiar, espiritual, y la lepra a su vez es una condición simbólica. Veamos entonces la condición de estos hombres. Versículos 11 y 12. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ahí está la condición, en la palabra lepra. Leprosos.
vamos a describir esta condición en primer lugar como una condición física. La lepra es una enfermedad física producida por una bacteria que se adquiere por contacto directo o por pequeñas gotitas de saliva que salen de la boca y de la nariz de las personas contaminadas. Ahí va una bacteria, y una vez esa bacteria entra en el cuerpo, produce tumoraciones y produce placas, manchas y llagas que se pudren. Y esa lepra, esas bacterias en forma de tumores van destruyendo el cuerpo, destruyen partes del cuerpo. La lepra es una enfermedad mutilante y deformante. La cara de las personas con lepra se deforma, sus ojos se mueven de su órbita y adquieren una posición anómala. Los leprosos pierden el olfato y por eso las llagas podridas no les huelen a nada, porque ellos pierden el olfato. Se caen sus dientes, pierden parte de su nariz, ellos se amputan, la punta de la nariz queda amputada, la punta de los dedos. La lepra es una enfermedad mutilante y deformante en gran manera. Y una característica muy particular es que esas bacterias se colocan sobre los nervios, que son los que transmiten la sensibilidad, y las personas leprosas no sienten nada. De tal suerte que un leproso se golpea y se corta, no siente nada. Coge algo caliente y se quema, pero él no siente dolor. La lepra produce anestesia, no siente absolutamente nada el leproso. Y ahora vamos a ver que así es el pecado. Entonces es una condición física, deformante, mutilante, horrenda. Pero a esa condición física se suma una condición social y familiar. Y es que los leprosos, por ser una enfermedad contagiosa y símbolo de inmundicia, los leprosos deben estar en total aislamiento. Una vez la persona se hace leprosa o recibe el contagio de la lepra, pierde su familia, pierde su trabajo y pierde toda clase de contacto social y familiar. Y lo único que le queda es vivir en una colonia de leprosos. Al parecer, en esta colonia de leprosos por donde Jesús pasaba, que estaba entre Samaria y Galilea, era una colonia mixta y había tanto judíos como samaritanos. En el texto parece haber 9 judíos y un samaritano. Y vemos cómo las barreras de odio que hay entre judíos y samaritanos se pierden en medio de la miseria. Cuando ya estamos en la miseria extrema, ya que importa que usted sea judío y yo sea samaritano. Eso es algo especial de este pasaje. Entonces, esa es la condición física, social y familiar. Pero la lepra es también una condición espiritual. El leproso sabía que estaba bajo la ira de Dios, que la lepra era un castigo de Dios por el pecado, y el leproso lo único que esperaba era el infierno. Si no podía entrar a su casa ni a su negocio, mucho menos al templo a adorar, Dios estaba airado contra él. Y todo esto, la condición física, social, familiar y espiritual, es nada menos que una condición simbólica. Es un símbolo de lo que el pecado hace al hombre. La lepra visible es un símbolo de la lepra invisible. La lepra invisible es la lepra del alma, que es el pecado. Y ese pecado que está en el alma obra igual que la lepra física. Hace al hombre insensible. El hombre no siente el dolor ni la presencia de su pecado en su alma. El hombre por el pecado está anestesiado de la presencia del pecado. No lo ve, no lo siente. Por el contrario, el hombre se cree bueno y sano, y él piensa simplemente que tiene 2 o 3 pequeños errorcitos en su carácter, pero que él no es un hombre leproso y mucho menos bajo la ira de Dios. Esta condición terrible pues nos explica por qué estos 10 hombres se paran a cierta distancia del Señor Jesús en esta aldea anónima, y parece que se habían puesto de acuerdo. Es decir, hablaron entre ellos y dijeron: cuando pase el Señor Jesús, vamos a gritar todos juntos, porque la lepra afecta a las cuerdas vocales. Y los leprosos tienen una voz alterada. Ellos tienen una voz alterada porque sus cuerdas vocales no funcionan bien por causa de las bacterias que las destruyen. Entonces ellos se pusieron de acuerdo: vamos a gritar todos juntos para que nos oigan. Entonces se ponen a cierta distancia y a una voz, con voz trémula, con voz defectuosa, gritan todos lo que vemos en el verso 3.
Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Usan la palabra maestro. Esta palabra maestro designa a alguien importante, a alguien superior, pero no es la palabra que usa el Nuevo Testamento para designar a alguien que reconoce que Jesús es el Mesías o que Jesús es Dios. Es una palabra en griego diferente. O sea, esta palabra maestro nos muestra que estos leprosos, por lo menos 9 de ellos, podían ver en Jesús de quien ya habían oído y ya sabían que Él era misericordioso y tenía poder para sanar a las personas que se lo pedían. Ellos creían en Jesús no como Dios, no como el Mesías, sino como un hombre superior a ellos que tenía poder para sanarlos. Es decir, ellos tenían cierta fe. Tenían cierta fe, que es como la fe de muchos hoy en día, que dicen creer en Jesús, pero lo que quieren es que simplemente Dios les dé de comer, les sane y les haga milagros y les dé una buena vida en este mundo. Es una fe falsa, es una fe superficial, es una fe escasa y no una fe verdadera. 9 de ellos, al llamarlo maestro, están reconociendo en él eso: un ser superior con poder y misericordia para sanar. Esto es pues la condición. En esta condición están estos hombres. Ahora veamos la curación de estos leprosos. Y en esta curación vamos a ver misericordia, poder y divinidad en el Señor Jesús. Versículo 14. Cuando Él los vio, su corazón fue movido a misericordia. Les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Pues cuando los ve, Jesús es compasivo. Estos hombres en esta condición tan terrible, Él los ve y se mueve, es movido en su corazón a misericordia, y ahora procede a sanarlos, pero los sana de una manera diferente a todo lo que Él había hecho hasta ahora. Cuando en otra ocasión Él se encontró con un leproso, que lo vimos en Lucas 5, Él se acercó al leproso y lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Pero ahora les da una orden extraña. Les dice: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué es lo que Él pretende con esto? Como les dije al principio, este pasaje está conectado con la fe. Con la fe. Aquí Él está requiriendo fe de ellos y Él pretende diferenciar la fe falsa de la fe verdadera. Entonces, cuando Él hacía algunos milagros, Él no le pedía fe a la gente. Muchos de sus milagros eran sin que la gente tuviera fe, sencillamente los sanaba y ya. Pero en otros milagros, Él exige que haya fe en las personas con el propósito de exaltar la fe como el único medio de salvación, y en este caso de diferenciar la fe verdadera de la fe falsa. Recordemos lo que decíamos la semana pasada sobre la fe. ¿Qué es la fe? Fe es creer que lo que Dios ha dicho sucederá simplemente porque Dios lo ha dicho. Aquí lo que sucederá está implícito. O sea, Él no termina su frase, sino que la frase queda con una parte que está implícita, aunque no la dice, está ahí. Cuando le dice: id, mostraos a los sacerdotes, lo que está implícito es que en el camino sanarán. Eso es lo que está implícito, ¿verdad? Entonces Él les dice: id, mostraos a los sacerdotes, comillas, que en el camino sanarán. Ahí Él está simplemente demandando cierta fe de las personas que lo estaban escuchando. Fe es creer que lo que Dios ha dicho sucederá, pero también fe es hacer lo que Dios ha ordenado simplemente porque Dios lo ha ordenado. Ahora, 9 de ellos tenían una fe común, una fe falsa, una fe falta de verdadera sustancia. Para esos 9 que tenían la fe falsa, era muy fácil obedecer eso. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. ¿Y qué tenían que hacer? Simplemente salir caminando hacia el templo a buscar a los sacerdotes, porque en el camino iban a sanar, y al llegar a los sacerdotes, que eran los inspectores de sanidad, se daban cuenta de que la lepra había sanado y los declaraban sanos.
Eso era fácil para los 9, pero para uno de ellos era una prueba tremenda. ¿Por qué? Porque era samaritano. ¿Y qué iba a hacer un samaritano pretendiendo de que los sacerdotes judíos lo atendieran? Es imposible. El judío, y el samaritano no lo dejaban entrar a Jerusalén siquiera, y mucho menos al templo, y mucho menos tener una cita con un sacerdote. Entonces, los 10 escucharon: id y mostraos a los sacerdotes. 9 dijeron: papayita, nos fuimos. Pero uno, el que tenía la verdadera fe, dijo: a los sacerdotes, yo soy samaritano, ¿qué me va a atender esa gente a mí? Sin embargo, como él lo ha dicho, yo creo en él, lo hago. Y arrancó con los otros 9. Entonces, dense cuenta la diferencia que hay. Es una fe diferente. La fe de 9 es una fe falsa. La fe común, la fe de todo el mundo. La fe de todo el mundo que puede creer que Dios sí sana. La fe de todo el mundo que puede creer que Dios hace milagros. Pero esa no es la fe que hace cualquier cosa que Jesús demande. Esa no es la fe verdadera. Esa fe envía a la gente al infierno, porque siguen recibiendo y recibiendo favores de Dios y nunca se humillan verdaderamente ante Dios. ¿Entienden esta parte es la parte más interesante de ese milagro? Estos 9 hombres representan a la gente que tiene fe común, fe falsa. Pero este samaritano representa a los que tenemos la verdadera fe y que haremos cualquier cosa que Jesús ordene simplemente porque Él lo ordena. Si el Señor ha ordenado: perdona a tu hermano 7 veces, Señor, en tu nombre lo haré. Si Él ordena: no seas orgulloso por lo que haces, en tu nombre lo haré. Si Él ordena: habla al sicomoro, en tu nombre lo hablaré. Esa es la fe verdadera. Y aquí en este pasaje se ve esa fe. Pero Él también le ordena a estos 10 hombres ir a los sacerdotes, porque los judíos lo acusaban de que Él vino a abolir la ley. Entonces, era una norma de la ley ir a que el leproso fuera garantizado, inspeccionado, certificado por los sacerdotes. Entonces Él les dice: vayan a los sacerdotes para callar las acusaciones de los fariseos que le decían que Él había venido a abrogar la ley. Entonces, en esta curación no hay solamente una demostración de su misericordia, de su poder y de su divinidad, sino hay una enseñanza profunda sobre la fe, y nos muestra que la fe verdadera hace lo que el Señor ha ordenado, no importa lo que sea. Así sea ir a que esos judíos me maten allá porque yo soy samaritano, allá voy, porque Él ha ordenado que vaya. Esa es la curación de los leprosos. Ya vimos la condición de los leprosos, la curación de los leprosos, y ahora vamos a ver lo más importante. Lo más importante es el tercer punto. ¿Qué es lo que Jesús espera que los hombres hagamos o tengamos cuando lo hemos visto a Él, estamos en su presencia o hemos experimentado un favor, su benignidad y su amor? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Él espera un corazón agradecido y adorador. Un corazón agradecido y adorador. ¿Pero qué se encuentra? Encuentra ingratitud. Y ese es nuestro tercer punto. La ingratitud de los leprosos. Ya vimos la condición de los leprosos, la curación de los leprosos, y ahora la ingratitud de los leprosos. Veamos el versículo 15 y 16. Entonces, uno de ellos, aquí comienza un gran contraste, uno entre 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, hizo 4 cosas. Volvió. Segundo, glorificó a Dios a gran voz. Tercero, se postró rostro en tierra a sus pies. Y cuarto, le dio gracias. Y Lucas hace énfasis: y este era samaritano. Entonces dice el texto que uno solo volvió. El relato nos deja ver claro que la distancia que había entre Jesús y los 10 leprosos no era muy grande, era una distancia corta. Entonces ellos comenzaron a caminar y habían caminado, ¿qué? 200 metros, 300 metros, y ya uno de ellos se dio cuenta de que había sido sanado. E inmediatamente se dio cuenta de que había sido sanado. Algo sucedió en él que no sucedió en los otros 9.
Este samaritano se dio cuenta de que estaba en la presencia de Dios, de que ahí estaba Dios, de que la mano de Dios se había puesto sobre él. Imaginen la escena. Su rostro era completamente deforme, sus manos mutiladas, no sentía absolutamente nada, llagas inmundas por todo el cuerpo, y de un momento a otro ve sus dedos completos. No podía ver su rostro, pero podía tocarse, y se dio cuenta que estaba sanado, y probablemente miró a los otros 9, y los otros 9 también estaban sanados. Y los otros 9, pensando en los sacerdotes, pensando en el templo judío, pensando en los sacrificios que tenían que hacer, el rito de purificación era un rito complejo que está descrito en Levítico 14. Ellos, al ver la sanidad, los 9 pensaron en los sacerdotes, pensaron en el templo, pensaron en los sacrificios, y decidieron continuar en su judaísmo, y siguieron el camino hacia el judaísmo y continuaron adelante en lo que venían desde su vida anterior. Pero este hombre no. Ellos no, los 9 no pudieron ver al sumo sacerdote, al verdadero templo, sino que ellos pensaron en el templo antiguo y en los sacerdotes antiguos, y continuaron caminando hacia el templo antiguo y los sacerdotes antiguos. Pero este hombre, el samaritano, se dio cuenta de que la presencia de Dios no estaba allá, de que los verdaderos sacerdotes no eran esos, que ahí estaba el sumo y verdadero sacerdote de Dios, y que era Dios mismo delante de él. Así que se volvió, fue lo primero que hizo 4 cosas. Lo primero que hizo fue se volvió. ¿Se volvió de qué? Se volvió de caminar en la dirección equivocada. Se volvió de ser un hombre leproso, contaminado de inmundicia. Se volvió de su pecado y giró completamente su vida. ¿Hacia dónde se volvió? Se volvió hacia el verdadero Salvador, hacia el verdadero templo, hacia el verdadero sumo sacerdote de su fe. ¿Y se volvió para qué? Para gritar, dando gloria a Dios en voz alta. Cuando usted experimenta la gracia y el poder de Dios, el grito de júbilo y alabanza es incontenible. Este hombre no había podido gritar en muchos años porque la lepra dañaba sus cuerdas vocales. Ahora lo primero que hizo cuando tuvo cuerdas vocales nuevas fue glorificar a Dios. Levantó su voz con toda la fuerza que tuvo para glorificar a Dios. Y luego, como todo verdadero hombre de Dios que ha sido salvado, se postró. Algo que los hombres de esa época, judíos y samaritanos, solo hacían ante Dios. Su rostro en tierra, postrado a los pies de Jesús. Ese hombre sabía que la presencia de Dios estaba ahí con él. Se postró y hizo lo que Jesús esperaba que hiciera. Le dio gracias. Le dio gracias por haberlo sanado y obviamente por haberlo salvado. Y Lucas hace un énfasis muy claro. Dice, este hombre era samaritano. Y el énfasis que Lucas hace en que este era samaritano es precisamente ese rechazo de la nación. La nación entera es representada en los nueve que no se devolvieron. La nación de Israel y los fariseos están representados en los 9. Pero el samaritano sanado representa a todos los desechados, a todos los aborrecidos, publicanos y pecadores que vinieron y reconocieron que Jesús es el Mesías. Entonces aquí tenemos un cuadro. En el samaritano están los publicanos, pecadores, desechados, la escoria, la basura, todos aquellos que Dios eligió para ser salvos, de lo vil menospreciado del mundo. Y en los 9 están representados los orgullosos, fariseos y aquella nación entera que se creía buena y que estaba desviada por la enseñanza equivocada de los fariseos. La nación entera recibió grandes milagros. Miren, Jesús casi que erradicó la enfermedad de Israel. La enfermedad fue erradicada y ni aún así vinieron y se postraron ante él. Vemos entonces una señal tremenda de ingratitud, de rechazo y una señal de verdadera salvación, de verdadera adoración, la verdadera fe, la verdadera gracia de Dios en ese samaritano que se devolvió para adorar y dar gracias al Señor. Está claro
que lo que vemos a continuación es que el Señor, al ver esto, experimentó mucha tristeza. El versículo 17 y 18 nos muestra la profunda tristeza que hubo en el Señor por la ingratitud de los 9. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Noten ahí el tono de dolor. ¿Dónde están los 9? Y esta pregunta, ¿dónde están?, nos hace recordar la pregunta que el Padre le hizo a Adán en el paraíso. Cuando Adán cayó y pecó, él fue a esconderse de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? La pregunta es una pregunta simbólica. ¿Dónde estás tú? En otras palabras estás lejos de mí. No estás donde debes estar. Estás perdido en tu ceguera. Estás perdido en tu pecado. ¿Dónde están los 9? Un profundo dolor en el corazón del Señor al ver que esos 9 desagradecidos no se arrepintieron. Y si continuaban camino a Jerusalén y camino a los sacerdotes, ¿a dónde terminarían? Terminarían en el infierno. Si no se arrepienten de ese camino en el que van y se vuelven a Jesús, terminarán en el infierno. Cristo pues se duele y se lamenta el dolor que le causa la ingratitud del hombre a quien Él le ha dado tanto amor y tanta bendición, y no se vuelve a Él. ¿Dónde están? Ese dolor lleva a Jesús más adelante a llorar por Jerusalén. Él llora por Jerusalén con este mismo dolor. Jerusalén, Jerusalén, Él llora por ella. Y más adelante, en el año 70, después de llorar, Jesús derrama su ira sobre ellos y los destruye. La ingratitud produce dolor en Dios y posteriormente el derramamiento de su ira. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La ingratitud produce dolor en Dios y posteriormente el derramamiento de su ira. No así con el samaritano. El samaritano le produce gran alegría y lo que él hace es confirmar la salvación del samaritano. Versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta declaración es la declaración del sumo sacerdote de Dios, diciéndole a este ex leproso: estás completamente limpio de tu lepra física y de tu lepra espiritual. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo único que te salva? La fe. ¿En quién? En Cristo. Solo eso te puede salvar. Si conectamos este pasaje con el pasaje anterior, nos damos cuenta que aquí el Señor nos está advirtiendo de otro grande peligro que tenemos los cristianos. Los cristianos tenemos el peligro de ser piedra de tropiezo, tenemos el peligro de no perdonar, tenemos el peligro de llenarnos de vanidad y hacernos orgullosos, pero también tenemos el peligro de no ser agradecidos. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo espera de nosotros un espíritu de santidad que evita todo tropiezo, un espíritu perdonador, un espíritu humilde y un espíritu agradecido. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué hemos aprendido entonces en nuestro estudio de este pasaje? Lo primero que hemos aprendido es la terrible condición en que está el ser humano. Por su lepra eres totalmente incapaz de adorar y agradecer a Dios, así haya recibido de Él grandes beneficios. Segundo, hemos aprendido que el único purificador del alma leprosa es Jesucristo el Señor. No hay otro, solo Él. A Él debemos volvernos. Lo tercero que vemos es que el hombre tiene un peligro latente. Tanto creyentes como no creyentes estamos todo el tiempo en el peligro de la ingratitud, lo cual provoca gran tristeza en Dios y luego su ira para castigarnos. Eso es lo que hemos aprendido en nuestro pasaje. Y ahora
Pasemos a unas breves aplicaciones. Hoy es la Santa Cena y le doy gracias a Dios porque me va a permitir terminar temprano y tener tiempo suficiente para no andar corriendo después de la clase escolar. ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros sacamos como creyentes de este pasaje? La aplicación es una sola. La aplicación es que nuestro corazón, los que somos ex leprosos, que hemos sido limpiados, los ex leprosos que hemos sido limpiados, nuestro corazón debe ser un manantial que fluye constantemente ¿qué? Gratitud y adoración. Esa es la aplicación de este pasaje. Todo ex leproso que ha sido limpiado durante toda su vida, el resto de su vida, todos los días de su vida, de su corazón debe fluir un maravilloso manantial de gratitud y adoración a Cristo Jesús. Esa es la aplicación. Así que cuando te levantas por la mañana a hacer tu devocional, cada mañana en oración, lo primero que le vas a decir al Señor: Señor, gracias porque yo soy un leproso que fui limpiado. Gracias porque yo soy un leproso que fui limpiado. Y cuando salgo a vivir mi vida y en la calle veo a otras personas y puedo ver la lepra invisible que tienen y que ellos mismos no se pueden ver, entonces digo: Señor, gracias porque yo soy un leproso que fui limpiado. Ahora permíteme compartirle a este leproso para que él sea limpiado. Pero también cuando mi hermano me ofende, estamos aquí en la iglesia y mi hermano me ofende y yo siento como una gran dificultad para perdonarle. ¿Qué debo hacer? Recordar que yo soy un leproso que fui limpiado. O cuando yo me estoy preparando, yo estoy haciendo una buena obra, estoy ayudando a un pobre, a un necesitado de la iglesia, y después de hacer esa buena obra comienza como a subirse dentro de mí ese orgullo por haber hecho una buena obra. Yo tengo que, no, pero ¿cómo así? ¿Cuál orgullo? Si yo soy un leproso que fui limpiado. ¿Sí? O cuando me estoy preparando el sábado por la noche para venir a la adoración en el día del Señor, ¿qué es lo que debo estar pensando el sábado en la noche para poder traer aquí el corazón adecuado? Traten de pensar en ese leproso, en ese mismo momento en que adoró a Jesús, y trasládenlo a esta congregación un domingo en la mañana. ¿Quién va a dar la mejor adoración? Él. Entonces, ¿qué debo hacer yo el domingo por la noche y el sábado por la noche y el domingo en la mañana? Recordar que yo soy un leproso que fui limpiado. O cuando los esposos estén en el devocional familiar y estén hablando a sus hijos, ustedes padres tienen que decirles a sus hijos: hijito, yo soy un leproso que fui limpiado. Hijito, tu mamá es una leprosa que fue limpiado. Tú naciste de 2 leprosos que fueron limpiados. Por tanto, tú eres un leproso que necesita ser limpiado. Los padres deben decirle a sus hijos acerca de su condición. O bueno, los que ya son casados, pero los que se van a casar, los novios, los que se van a casar, que le van a proponer matrimonio a la muchacha, le dicen: ¿te quieres casar con este leproso que fue limpiado? Ya, pastor, o sea, cursi. No, en serio, ¿te quieres casar con este leproso que fue limpiado? Y ella le va a responder: ¿en verdad tú te quieres casar con una leprosa que fue limpiada? ¿No les parece muy espiritual? No tan romántico, pero muy espiritual. Esa es la idea, que todo el tiempo tenemos que estar pensando en que somos leprosos que fuimos limpiados. Vámonos mucho más allá. Cuando estemos en el lecho de muerte, a punto de morir, y el miedo a la muerte comience a tratar de vencernos, ¿qué debemos hacer? Pensar: yo soy un leproso que fui limpiado, y con la gloria de Cristo en mi corazón voy a vencer el temor a la muerte. Hermanos, nosotros fuimos por mucho tiempo leprosos y ahora hemos sido limpiados, y eso lo debemos recordar para siempre. Y muy agradecidos por esta gran salvación, debemos buscar una gran santificación. El que está agradecido por una gran salvación va a buscar una gran santificación. Ahorita, en un momento, tendremos la Santa Cena, y lo que debemos meditar en la Santa Cena es esto: ¿cuánto le costó a nuestro Salvador limpiar a cada uno de los leprosos que van a coger el pan
y que van a tomar el vino. ¿Cuánto le costó a él limpiar cada uno de los leprosos que van a comer el pan y van a tomar el vino? Meditemos en eso y con esa meditación preparemos nuestro corazón para la Santa Cena. Lo dejo con el pastor.